sutil, un viaje interno sin fin. Las claves laten en tu latir. Todo en tu realidad, poder astral, verdad sutil, un viaje interno sin fin. Las claves laten. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Hoy Hola el amigos, protagonista va a ser José con un tema muy interesante. ¿qué tal amigos? Sí, hoy me tocó ser Hacer la tarea. algo así, sí, ¿no? Y Bea ahora está en Aparte del tema que te gusta, la que te mesa de apasiona. control. Eh, sí, sí, porque cuando hemos visto el tema de astrología con Bea y haciendo las comparaciones con las lecturas numerológicas que ella ve, en realidad, o sea, hay tantas cosas que aparecen y son, o sea, lo único que podemos decir es que no son coincidencias. O sea, son cosas que sin haber sido hechas, digamos, eh, por la misma gente, digámoslo de alguna forma, ¿no? Cuando haces la comparación, haces un nexo entre Mash, una y otra, exacto, ¿no? Y aparece tal cual lo que leíste por un lado, lo ves en el otro astralmente, la reflejado. numerología. Ujú. Y Es como una confirmación de... claro, sí, 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 exacto, exacto. Entonces, en estos días estaba, conversábamos más temprano con Bea, que había estado viendo, por alguna razón, y en estos días repasando a Plutón, ¿no? Que astrológicamente es un planeta, igual que el Sol, la Luna y todo lo demás. Astrológicamente todos son planetas. Astronómicamente, claro, ya Plutón no es un planeta enano, en fin. Bueno, un tema aparte ya. Sin embargo, para el estudio astrológico, Plutón sí tiene mucha relevancia, ¿no? Tanta como el Sol, Júpiter, Mercurio y todos los astros que tú creas Que o tengas sepas que existen. conocimiento. Ujú. Exacto. Entonces, un punto más que me hizo enfocarme en ello fue que probablemente muchos se percataron, ¿no? Quizá no fue tan mencionado, pero yo creo que la mayoría quizás sí. El día sábado 6 de junio, aproximadamente al mediodía, se produjo un ligero movimiento sísmico, ¿no? Y esto aún más ahondó en mi curiosidad, ¿no? Algo pasa aquí, ¿no? Y en efecto, acá tiene mucho que ver Plutón, este planeta, eh, que vamos a analizar en este momento, Ujú. cuando empecemos a ver las diapositivas. ¿Qué oculta Plutón en la carta astral? Así es. Y eso tiene mucho que ver con la segunda vuelta que acaba de pasar, ¿no? Hace pocos días, El domingo. y con la que aún todo es algo confuso, Sí. en fin, ¿no? Plutón es un planeta que arquetípicamente, eh, bueno, en la mitología, eh, Plutón es Hades, ¿no? Hades es el dios del inframundo, ¿no? Del mundo subterráneo. Plutón tiene relación con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con la minería, con Mm. lo que es todo lo que es subterráneo, todo lo que tenga que ver con lo subterráneo está ligado a Plutón, ¿no?
Plutón es un planeta de la riqueza también, ¿no? Algo así como un Júpiter, pero un poquito más oscuro, ¿no? Eh, por lo mismo que mencioné, que tiene relación con la minería, ¿no? Se dice que Plutón da riqueza porque es en, digamos, bajo tierra donde encuentras las joyas Claro, los preciosas, ¿no? Los minerales. minerales, etcétera, ¿no? De todo valor. En fin, pero tenemos que analizar, como dije, el arquetipo de Hades en este caso. Nos vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Y vamos Una a, mirada desde la cosmobiología y la astrología simbólica. exacto, y vamos a encontrar que, bueno, astronómicamente, ¿no? Plutón, ¿no? Como ya dije, es un planeta enano, está ubicado en el cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Y hablábamos de órbitas también hace rato, ¿no? Cuando uno se desubica o es desubicado, porque Plutón, curiosamente, a pesar que está más lejos que Neptuno, ocasionalmente en su órbita llega a cierto punto en el que se acerca más al Sol que el propio Neptuno. O sea, su órbita es mucho más elíptica que el de otros planetas, ¿no? Entonces, ahí, como quien dice, Plutón hace también sus jugadas y esas son sus retrogradaciones también, ¿no? O sea, ¿cuándo se dice que un planeta es retrógrado? Cuando aparentemente este planeta se acerca a la Tierra, ¿no? En apariencia, claro, ¿no? Porque ya es obvio que todos sabemos que, bueno, todos los planetas giran alrededor del Ujú. Sol y etcétera, etcétera, ¿no? En fin, ese planeta fue descubierto en el año 1930. Se consideró el noveno planeta del sistema solar durante 76 años. Y aquí, coincidentemente, ¿no? Eh, Vea, ¿no? Descubrió que 1930 es, eh, numerológicamente es un 4. Y 76 años 13. 1 más también 3 da 4. es un 4. Por algo es, bueno, Plutón siempre nos sorprende con sus cosas, ¿no? Tiene una órbita también que tarda 248 años aproximadamente en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Es decir, eh, probablemente quienes nos están viendo, incluidos nosotros, veremos a Plutón en el mismo signo de Acuario hasta el fin de nuestros días y quizá de acá a 2 o 3 generaciones recién van a ver a Plutón pasar al siguiente signo, que es Piscis. Y así, ¿no? Esto se va dando conforme va pasando el tiempo. eh, y pasamos a la siguiente diapositiva. Plutón, Ujú, poder. claro. Plutón, para la mitología griega, es Hades, ¿no? Los griegos tenían tanto temor de pronunciar el nombre de Hades que le daban un apelativo, Un un apodo sobrenombre. exacto, ¿no? Y para no decir Hades, decían Plutón, ¿no? Mm. Y como decía, el arquetipo eh, de este dios, ¿no? Es el poder, el abuso, representa la muerte, el nacimiento, el renacimiento, la regeneración, la eliminación, todo lo que es tabú, ¿no? Todo lo oculto, la polución, la transmutación, la subversión, la obsesión, la compulsión, la mente inconsciente, decaer, el decaer, representa al dictador, representa también el orgasmo. ¿Por qué? Porque tiene, Plutón es regente em, de la casa 8 en la carta astral, ¿no? Que está relacionada, ¿no? con Escorpio. Ujú. Entonces,
Escorpio está relacionado con la zona, digamos, genital, digamos, de las personas, ¿no? De los seres humanos. Em, También tiene que ver con el tema espiritual, ¿no? Religioso, Religioso. y el psicoanálisis, inclusive. ¿Por qué? Porque, como, bueno, quizá algunos conozcan, ya Plutón tiene mucho que ver con lo oculto, con las cosas subterráneas, ¿no? Mm, Hades, en este caso, para hacer referencia al ser mitológico, em, bueno, en la mitología, en la leyenda, ¿no? Se dice que Hades, bueno, recibió, eh, digamos, el dominio del mundo subterráneo, ¿no? No era, digamos, lo que él quizá hubiese querido, pero fue su destino. Eh, Ocasionalmente Hades salía a la superficie, pero para ello Hades contaba con un casco que le proporcionaba la invisibilidad. O sea, Hades cuando circulaba por el mundo, ¿no? Por la superficie, nadie lo podía ver, ¿no? No se dejaba ver. Hades también en alguna ocasión, ¿no? Sintiéndose solo y andando por la superficie, conoció a Perséfone y se enamoró de ella. Claro, ella no lo sabía y él, en alguna forma astuta, hizo florecer un narciso delante de ella y ella al acercarse, digamos, fue una trampa. Claro. Ella se acercó al narciso para observarlo, leerlo. Cuando eso ocurre, Hades sale De lo invisible. bueno, se abre la tierra, sale Hades, la rapta y se la lleva El al inframundo. inframundo, ¿no? Y obviamente Perséfone pues representa la inocencia, la pureza, Hades no tanto. Pero en este caso, eh, Perséfone, bueno, al ser raptada, luego, digamos, descubre, ¿no? Digamos, las cosas, bueno, es un tema súper interesante y largo que de repente aquí varios bueno, no los quiero aburrir, pero ¿por qué explico todo ello? Para que más o menos entendamos de qué trata Plutón, qué es lo que hace Plutón en nuestra carta. Eh, Probablemente ya muchos conocen su propia carta, la han podido revisar. Igual, y si quienes no lo saben hacer o no lo han podido hacer, nos pueden contactar y con gusto les ayudamos con ello. Eh, Les decimos dónde se encuentra el Plutón en su carta y bueno, ¿no? Ya más o menos para que se den Tienen cuenta. que indicar, entiendo, su fecha de nacimiento y su hora, Fecha, lugar lugar y hora y hora de exacta de nacimiento. nacimiento, lo más exacta Digo porque a veces las posible. personas no tienen los tres datos juntos y es Claro, necesario claro. los Siempre datos. un familiar mayor, obviamente, es más probable que conozca, ¿no? Ujú. Nuestra hora exacta de nacimiento. José, solo ahorita escuchándote, me da la curiosidad te das cuenta de, según lo que explicas, de Plutón, que sale a la superficie y rapta, o sea, Plutón es el inframundo y más lo que ya has explicado, muerte, Mm, renacimiento, evolución, transmutación, subversión, obsesión, rapta a Perséfone. a Perséfone que indica la pureza, la ingenuidad y otra vez la polaridad entre lo humanamente conocido como lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco, Mm, ¿no? claro, Siempre, hasta en la política, ¿no? claro. Izquierda, derecha, o sea, qué loco, ¿no? Que todo sea tan Sí. Claro, cíclico en esta obviamente vida. sabemos que esto es mitología, Claro, yo sé, pero pero, por eso o digo sea, que la y curiosidad justo de... se le llama así, ¿no? Son arquetipos. ¿Por qué? Porque, digamos, para explicarlo de manera sencilla, fácil y que sea entendible,
mitológicamente se cuenta con historias, claro. ¿no? Como Porque es, esta. perdón, es como cuando hablamos de Adán y Eva y la manzana y la serpiente, o sea, Exacto, ¿no? Claro, claro. Al final son representaciones ujú, del ser y de lo que debería, ¿no? Iríamos sobre temas larguísimos, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de religión y cristianismo, todo, ¿no? El pan y los peces y todo lo demás. Por ejemplo, ¿no? En la era de Cristo se produjo en la era de Piscis. ujú, O sea, durante la era de Piscis, ¿no? Era el pescador de hombres, claro. ¿no? El pan y los peces, o sea, Todo lo religioso, los milagros en el mar, caminar claro. sobre el agua, ¿no? Sí, claro. O sea, imaginemos, toda esa representación es en la época, en la era de Piscis, ¿no? La comunicación por mar, ¿no? Mm, Ahora que estamos en la era de Acuario, que es un signo de aire, ¿no? Piscis es un signo de agua. Acuario, más o menos, una era en la que estamos desde más o menos aproximadamente el año 1945, ¿no? Digo aproximadamente porque todo lo que son signos y esto, los cambios no se dan pues de un día para otro, ¿no? claro. Los cambios son, digamos, paulatinos, como las estaciones, ¿no? O sea, cuando termina el verano, no es que ya el otoño al día siguiente ya apareció y ya se cayeron las Ujú. hojas de los árboles, ¿verdad? Es el calor va disminuyendo, se empieza a sentir un poco más de frío y etcétera. Lo que es el cambio de signos es casi igual, lo mismo, ¿no? Es paulatino y se va sintiendo en el tiempo, ¿no? Y si Entonces, esa idea, perdón, José, tiene que ver también con explosiones o no, podría porque ser, se están pero dando también las noticias respecto a ello, ¿no? podría ser porque mira, Urano, que es el regente de Acuario, Ujú. ¿no? Que es un signo de aire, ¿no? El elemento aire, eh, fue, eh, empieza así. Urano es, digamos, Urano y, y Rea son como que el Real, Adán y Eva claro. del universo, ¿no? Eh, Uno representa la pureza, ¿no? Lo etéreo, y el otro representa la materia, ¿ya? Eh, Urano es el padre de Cronos, de Júpiter, bueno, en este caso, perdón, de Cronos y de otros dioses, Ujú. los cuales fueron, digamos, encerrados. Urano en el temor de que alguno de sus hijos Le quitaran el pudiera trono o algo así. destronarlo, Ujú, eh, los encerró en el Tártaro. ujú. Eh, Rea, en este caso, ¿no? Su esposa, quien se sentía frustrada por ello, le da a Cronos, que en este caso es Saturno, Ok. Saturno de los romanos, ¿no? Cronos es el dios griego. Cronos destrona a Urano, o Al sea, padre. al padre, Ok. O sea, ¿no? tanto temía y al final Al igual final, claro, sucedió. claro, con ayuda de la madre, ¿no? Ok. Ya. Entonces se libera él y libera, digamos, A los a sus hermanos. hermanos, ¿no? Eh, pero Cronos en este caso también con el tiempo se vuelve tan cruel como su padre. Ujú. Y O sea, toma el también, mismo miedo del padre, claro, digamos y así. también encierra a sus hijos, Wow. Repite ¿ya? la Y historia. entre ellos está, por eso me corregí hace un momento, está Zeus, que para Ok. la mitología, ¿no? Eh, Zeus es para la mitología griega, Ujú. el Júpiter de los romanos, Ok. ¿no? Entonces,
Si se dan cuenta, todo es, ¿no? Y se repite la historia. Zeus se rebela contra su padre, Cronos, y también se libera y libera a sus hermanos, ¿no? Y así las historias, ¿no? Entre los hermanos de Júpiter o Zeus está Plutón, ¿no? Está Neptuno. En fin, la mitología es una cosa que en verdad no solo entretiene, sino que también cuando la entiendes, ya también vas Que si lo vemos, comprendiendo. claro, que si lo vemos también en el lado humano, digamos así, Ujú, eh, también repetimos historias de nuestros padres, digamos, ¿no? ujú, Y también respecto al miedo que sentía el Dios ujú, al que su hijo al claro, final lo vengó por, claro, por inducción también de la madre. exacto. Si lo acoplamos a la actualidad, este padre tenía el miedo, el temor, y por ese temor encerró a los hijos. ¿Cuántas veces también nosotros, por temor, posponemos nuestros proyectos, nuestras situaciones, incluso hoy por hoy por la inseguridad ciudadana, tenemos temor de que los hijos salgan o sea, Sí, el miedo, ¿no? El- claro, claro, exacto, ¿no? Entonces, si hacemos analogías, ¿no? Ya cada uno en su propio mundo, obviamente, puede entender, ¿no? ¿Dónde está mi miedo, ¿no? O dónde está lo que yo soy, lo que yo oculto y que nadie puede ver, solo yo, o incluso ni siquiera uno mismo, claro, ni siquiera es consciente porque de lo inconsciente, todavía está en el efectivamente, inconsciente. Plutón, exacto, es tan oculto e invisible, Ujú, ¿no? Por su casco, claro. que a veces uno mismo no lo puede ver. Sobre todo cuando todavía no nos conocemos, Claro, que también es una larga tarea claro, pues, del día a día, ¿no? claro. Y digamos, esa parte oscura Que podemos tener todos, obviamente, todos tenemos todos, sombras. ¿no? Entonces, es la que tenemos que evaluar y ver, ¿no? ¿Qué tanto nos puede afectar? Porque también, ¿no? Conversábamos hace poco con Bea, ¿no? O sea, antiguamente, en la astrología antigua, se hablaba de planetas maléficos, planetas Ujú. benéficos, pero en realidad los planetas no son Ni maléficos buenos ni ni malos, benéficos, claro. exacto, son energías que están ahí a tu servicio. Ahora, ¿cómo las usas tú? ¿Cómo las manejas tú? ¿Las Las resuelves? haces útil. ¿Para qué Exacto, le das la utilidad? Es tal cual, así el es. Entonces, objetivo. claro, qué tan positivo o no es lo que esa energía hace en mí y yo al resto, ¿no? Incluso, José, esto igual corrígeme porque en este tema tú eres el experto. Mm, yo solamente estoy diciendo curiosidades, lo que me llama la atención. Incluso, por ejemplo, podría ser esto de oculto, que no necesariamente todo debe ser malo, sino, es más, no hay bueno ni malo, sino en el sentido de lo que últimamente está viendo, que son las depresiones, las emociones desbordadas, los, y vivimos en una cultura en donde está mal visto lo mental. No, tienes que ser funcional, aunque te estés derrumbando por dentro, por fuera tienes que mostrarte fuerte, por fuera tienes que mostrarte como que no te va a ganar la enfermedad, como que no te va a ganar el miedo, como que no te va a ganar y no nos han enseñado a atravesar y a abrazar esa ola y observarla y rendirse, porque como este padre, el que estás comentando de la mitología, se hubiera calmado y no hubiera estado con ese temor,
no hubiera ocasionado lo que le ocasionó a los hijos, esto no hubiera traspasado a la generación del hijo con, con su hijo a la vez, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuántos miedos también transmitimos a nuestros seres amados? Claro, claro, porque como lo dices tú, ¿no? Y lo has visto siempre eh, en las constelaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando Ujú. que patrones se repiten y a veces por más Sin de una conocer las generación. historias muchas veces, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Claro, no siempre es malo, a veces también hay cosas Claro, porque buenas. se hereda de repente esa valentía, ese empuje, esa Claro, buena actitud que tenían los antepasados para afrontar las situaciones difíciles. También hay muchas cosas buenas, claro que sí. claro, ¿no? O Las sabias, ¿no? vocaciones Más, también, ¿no? claro. Familias de médicos, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿no? Claro, no, que no siempre se da, pero ocasionalmente sí. Eh, que incluso también en lo que es familia, ¿no? En linaje familiar, hay fechas que se repiten, Los de dobles cumpleaños o de o horarios fallecimientos. o fallecimientos, en fin, ¿no? O sea, son cosas tan interesantes y tan amplias que Ujú. tardaríamos horas de horas conversando sobre ellas, ¿no? Y miren, hoy solamente estamos hablando de un planeta. Imagínense, ¿no? Toda la serie de astros que tenemos que analizar en una carta y la riqueza que se puede obtener de información ahí es Claro. enorme. Y Siguiente, entonces pasaríamos, a una la vez ya, carta astral. una vez teniendo ya lo que es Plutón, más claro, Claro, más habiendo hecho ya la introducción de José. claro. Entonces vamos a ver la carta de las dos personas que están en este momento, bueno, muy casi 50-50, ¿no? Ujú. En el balotaje del conteo, ¿no? De la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Y a ver, qué nos dice parte de su carta, obviamente, porque leer toda la carta es, Te vas a digamos, centrar más en el claro, Plutón, entiendo. así es, Ujú. ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos viendo primero la carta de la señora Fujimori. Ella nació el 25 de mayo del 75 a las 14 horas con 41 minutos. Eh, Su carta es la que están viendo ustedes en pantalla y Plutón en este caso se encuentra en la casa 12, bastante cerca al ascendente, ¿no? Está en la casa 12 y está en el signo de Libra, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre acá? ¿Qué nos dice? Bueno, ya vimos lo que es Plutón en sí, ¿verdad? Ahora, la casa 12, ¿qué representa en la carta de cualquiera, de cualquier Ujú. persona, Las ¿no? 12 casas, ¿no? Pues Claro, son son 12 12 casas. Cada casas, casa representa un un aspecto aspecto de la vida de de la cada vida de la persona. persona, ¿no? Eh, para explicarlo en sencillo, en la carta, todos tenemos una carta astral y esa se divide de la misma Como forma. una tortita. Exacto, como una torta en 12 partes, ¿no? Eh, Comenzamos desde el ascendente, que es el que es la línea horizontal, ¿no? En la carta, y el ascendente empieza desde el lado izquierdo, digámoslo así, ¿no? En este caso, como les decía, para este caso Plutón está sobre la línea, ¿no? Horizontal, que significa que está en la 12ª casa. Debajo de esa línea horizontal, del lado izquierdo, empieza la primera casa, la casa 1, ¿no? Luego,
El siguiente sector es la casa 2, el sector inferior, ya pegado a la línea vertical, es la casa 3, pasando la línea vertical inferior, sigue la cuarta casa, y así sucesivamente, ¿no? Quinta, sexta, séptima sobre el descendente, que es el otro extremo de la línea horizontal, y así, ¿no? La línea vertical en la parte superior es el medio cielo, y ahí empieza la décima casa, la siguiente es la onceava, y la última es la 12ª casa, ¿no? Hoy vamos a hablar de la 12ª casa. Claro. ¿Qué pasa con la casa número 12? La casa 12 en la carta de todos representa, digamos, justamente la parte más o menos, digámosle, espiritual, ¿no? Representa el karma, representa los secretos familiares, las reconexiones, el sacrificio, el confinamiento, la reparación, eh, entre ellos también el inconsciente colectivo, ¿ya? O sea, lo que más o menos sentimos todos, pero o sea, no nos damos cuenta, Claro. pero todos sentimos lo mismo. Más o menos eso es el inconsciente colectivo, ¿no? Eh, Eso es para que más o menos nos demos cuenta. O sea, es la parte interna nuestra que solamente nosotros conocemos, ¿no? Inclusive, no completamente, porque hay cosas que de nosotros mismos que Que a de veces, repente se actúa y que uno no sabe por qué es que actúa como actúa. exacto, ¿no? Exacto. Entonces, Estamos, perdóname, hablando de que de la casa 12 de la señora Keiko Fujimori, donde porque tiene Plutón ella, está en su casa 2, exacto, ¿no? Entonces, sabiendo lo que es Plutón que ya y en sabiendo la en qué casa introducción. está, más o menos ya entenderíamos de qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Ujú. Entonces, si Plutón es el planeta de las cosas ocultas, ¿no? Y no siempre trabaja de la mejor forma, en la 12ª casa, que es incluso, perdón, me olvidé mencionar los enemigos ocultos, ¿no? Por ejemplo, en la carta, los enemigos declarados, los que tú ves frente a frente y sabes quiénes son, Es justo decir, los que sabes están, quiénes son. están en la casa número 7. Se ven en la casa número 7. O sea, se ve, digamos, las características de esos enemigos, ¿no? De quiénes podrían ser, ¿no? Ya obviamente Son cada uno, notorios, digamos. y ya cada uno obviamente sabe quién puede ser o no su enemigo, ¿no? Particularmente. En la 12ª casa no. En la 12ª casa puede ser la persona que está a nuestro lado y no lo sabemos, ¿no? O más que enemigo es, digamos, la persona con quien menos. Claro, o inclusive esa persona tampoco lo sabe, Claro, claro. porque puede entrar como una persona, digamos, mm, muy amiga o muy de confianza y luego de ciertas situaciones cambiar de un momento a otro y, bueno, obviamente volverse O enemigo de alejarse, esta, ¿no? podría también ser. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Plutón, en este caso, no está actuando solo, está actuando en oposición al planeta Marte, que está en la 6ª casa. Si nos vamos hacia el otro extremo de la carta, vamos a ver un símbolo de color rojo, es un círculo con una flecha hacia arriba, que señala hacia arriba a la derecha, ¿verdad? Ya, ese es Marte. Marte sabemos que su arquetipo eh, El guerrero. es el dios de la guerra, es Ares, ¿no? Para los romanos. Y obviamente, al haber esta... la oposición es una relación astral de conflicto, de no armónica, digamos así, ¿no? Si Marte estuviese junto a Plutón, digamos, en conjunción,
estaríamos hablando de una persona que lucha por altos ideales, por, Claro. eh, no sé, digamos, Un bien un mayor, un bien, bien claro, colectivo, un bien mayor. exacto, Ok. exacto, tal cual, ¿no? Yo lucho por esta idea que es justa y va a beneficiar eh, Tal a, causa. no sé, a personas, listo, grupos, Ujú. sectores, en fin, lo que uno se imagina, ¿no? Pero al estar en oposición, sí, va a haber lucha, probablemente va a haber lucha, pero no necesariamente por una causa justa. O sea, O por un bien tenemos, común, sino un bien más bien. tenemos que decirlo claramente, ¿no? Entonces, es lo que aparece aquí, ¿no? Ahora, cómo veamos esa lectura, ya cada uno se puede dar cuenta, ¿no? De más o menos cómo, cómo, cómo se trabaja acá, ¿no? Y mira, Marte, que está en la sexta casa también, ¿no? La casa 6 es la casa, digamos, de los, más o menos los allegados en el ámbito Laboral. laboral, ¿no? Con quienes trabajo o quienes incluso son mis subordinados, en fin. Ujú. Y yo podría decir que ahí también hay Influye en lo de... cierto conflicto en algún momento, ¿no? O roce o desacuerdos, pero que, bueno, al tener ella estas características dominantes, vamos a Ujú. decirlo, yo supondría que las ideas no necesariamente se discuten, sino se imponen, ¿no? Perdón. Entonces, eso es más o menos lo que se ve. ¿Pasamos a Perdón. la siguiente o vas a...? Y también estábamos viendo que, si se fijan, ya más o menos hemos numerado las casas, ¿verdad? Si nos vamos hasta Ujú. la casa octava, que es donde se encuentra el sol, la casa octava está más o menos en la diagonal derecha, ¿verdad? Superior. El sol es el círculo con un punto en el centro, ya que se encuentra en Géminis. Obviamente, la señora Fujimori es del signo Géminis, su signo solar. Eh, Está en oposición a la luna, ¿no? Lo que probablemente en ese momento pudo haber traído Un distanciamiento. distanciamiento de los padres, de repente, claro, eh, obviamente en ese tiempo mucho se manejaba el tema de las costumbres, ¿no? Digamos, Ujú. de las que las familias no difícilmente se separaran, Claro. en fin, las parejas, a pesar de A puertas ciertos, cerradas es uno y a puertas claro, ¿no? abiertas. Siempre se mantenía la apariencia de que la pareja Ujú. siempre estaba bien, y en fin, ¿no? Yo creo que por ahí también Incluso hay va. épocas en donde las personas mismos indican de que en esas generaciones te decían de frente si te casaste es para toda la vida Mm, y claro. no, en esta hasta algunas veces también en algunas sesiones nos han dicho, ¿no? De que como que era muy marcado el hecho de que en esta familia nadie se divorcia, ¿no? Ujú, sí, 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 así es. ¿No? Y bueno, volviendo Carta. a la carta y en la casa 6 perdón, a la doceava casa, ¿no? Donde está Plutón, como decía, y habiendo esa oposición, yo me explicaría, por ejemplo, el porqué de esas reacciones y esas miradas de la señora, ¿no? En los debates, en las entrevistas, a veces las mismas respuestas, su Su actitud, ¿no? gestualidad, ¿no? Eh, Su eh, postura. exacto, entonces, mm, de lo cual ella aparentemente no se percata, porque o no se percata O no lo da, el o no Plutón, no, lo, no, o no no, lo quiere cambiar, ¿no? Porque claro. Plutón, digamos, es tan, digamos, es un dios, o bueno,
un Regresando a la planeta mitología, digamos, ¿no? claro, es una energía que em, lo que busca es poder, ¿no? Poder. Y como está en la casa 12, eh, desde la 10ª casa hasta la 12ª casa, normalmente es un área que se enfoca más en el ámbito social universal, ¿no? Eh, para explicarlo rápido, bueno, para los que no lo han escuchado anteriormente, pero lo vuelvo a comentar, ¿no? Desde la primera a la tercera casa, todo va entre el ámbito personal y familiar, ¿no? Íntimo, más íntimo, desde el yo hasta los hermanos. Desde la casa 4 a la casa 6, ¿no? Desde la casa que está en la parte inferior izquierda, perdón, derecha, inferior derecha, hasta la sexta casa que está en el horizonte derecho también, es el ámbito familiar, digamos, familiar amical o laboral, ¿no? Desde la casa 7 hasta la casa 9 está lo que es el ámbito ya desde la pareja hasta lo que es el ámbito de las conexiones locales, más comunales, digamos, o incluso ya del exterior, ¿no? Que es donde empieza ahí, y desde la 10ª casa, que A la empieza desde doceava. el medio cielo hasta el ascendente, ya hablamos de un ambiente desde lo que es nuestro futuro y la profesión y el honor hasta la parte oculta, pero que abarca la parte social universal, como dije, ¿no? Ujú, Y donde está justamente el inconsciente colectivo, que hablábamos claro. al comienzo. Todo ello, ¿no? Entonces, eh, claro, como dije, habría que analizar planeta por planeta, en qué casa está y todo lo demás, Ujú. pero de hecho, pues esto sería demasiado amplio. Pero más o menos esos rasgos principales son los que teníamos que ver, ¿no? Eh, Plutón, donde tiene más influencia es justamente en la primera casa, ¿no? Que nos habla de las características físicas, Propias. personales propias del consultante, digamos. Ujú. Eh, la casa 10, que es la casa, digamos, del honor y de la reputación, ¿no? Para hacerlo corto. Y la casa 12, que es del inconsciente colectivo, los temas profundos, ¿no? Lo desconocido. Entonces, más o menos, creo que por ahí podemos ir comprendiendo ya de qué trata esta carta, ¿no? Ujú. Básicamente en ese aspecto. ¿Y Bueno, aspectos positivos trae Plutón? como digo, cuando actúa de manera en conjunción con otro planeta, como di el Ah, ejemplo hace un claro, momento con claro. Marte, ¿no? Ajá, sí. O en trígono por ejemplo, Plutón está en trígono en esta carta, prácticamente en trígono con su Sol. O sea, que Plutón en algunos aspectos sí la favorece, pero no necesariamente actuando bien. Que, Podría ser que que, que sí, ella tendría que tomar la decisión y cualquiera que tenga el Plutón en esta casa, en realidad, ¿no? conocerse a uno mismo. O sea, Claro. si uno se conoce a uno mismo desde dónde está actuando o desde dónde está usando esas energías y se da cuenta, ¿no? Esas herramientas, De, de, claro. de, de- de su realidad, digámoslo así, ¿no? Porque a veces cuando no nos conocemos internamente, muchas veces, y somos seres humanos, nos ha pasado que culpamos al otro, ¿no? Claro. No, porque esta persona me respondió O así cuando y no yo tuve que somos actuar de esta abiertos forma. a que nos digan nuestras Claro, falencias, nuestros errores, nuestras sombritas, claro, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, eh, cuando uno ya abre un poco más su mente a estas cosas,
dice, wow, o sea, no era mi entorno, era yo, Claro, ¿no? O yo era el que generaba ese entorno que a su vez, ¿no? claro, Retroalimentaba mira, me eh, haces acordar, sin entrar mucho al detalle político, bueno, que es política ahorita, em, ese audio que se filtró en donde ella decía, no, de un proyecto de ley, entiendo, ¿no? Como que no me no, importa claro. Y ahí, por cuánto ejemplo, es está el tema de los enemigos ocultos, ¿no? O sea, su misma siempre, bancada siempre, claro, cercana. siempre hay alguien de su mismo entorno que al final sale y dice, yo no estoy de acuerdo porque esto, aquello, el otro. Ujú, O a mí me dijeron que diga esto, yo no ujú, quería y me claro, sacaron y por aquí y por allá, ¿no? O yo conozco al monstruo por dentro y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Hablando claro, de su partido, en sí, fin. sí. Por ahí, yo diría que por ahí están los enemigos ocultos, ¿no? En el caso de la señora Fujimori. Y que también, solo digo, igual como curiosidad nada más, si viéramos esos enemigos ocultos más que como la palabra literal, viéramos como esas personas que llegan de diferente forma a, a destapar esa careta invisible y hacer visible lo invisible, o sea, en lo que sí debe trabajar esta persona en teniendo su Plutón en su casa 12. Lo que, lo que pasa es que O sea, bueno, me refiero para tomar conciencia, ¿no? Si claro, salta el audio y alguien dijo tal cosa, claro, entrar a la introspección y decir, a ver, este, claro. Es que o una de dos, o, o no se da, o no se ha dado cuenta, no se ha percatado fue más de cuál es cómodo no, de cuál no es trabajar en ello, pues. claro, de qué es lo que está sucediendo realmente, o efectivamente, ¿no? Sabiéndolo, no lo quiere, digamos, le es más cómodo Ujú. seguir Que solamente igual, ¿no? digo, no trasladándolo a otra persona, que justo la casa, es solo un ejemplo, otra vez, tú eres el que conoces más de este tema, pero digamos así, poniéndolo en el caso de otra persona en donde su Plutón está en una casa que tiene que ver con la pareja y de repente es una pareja que no sé, que siempre inconscientemente, o sea, a veces incluso no queriendo, puede herir. Claro, o sea, como digo, no Y por más que depende. la persona le diga, tu reacción a mí me afecta en tal, 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 y la persona insista en el mismo comportamiento Claro, es que al ser algo tan interno de interno, ¿no? uno Justo. y no ser consciente de ello, Claro. porque justamente Plutón habla del inconsciente, de lo Ujú. que no vemos, no lo O de podemos lo ver. aún no trabajado, de lo aún no visto, Claro, entonces no podemos trabajar algo que no que conocemos, conocemos. de lo Claro, que no claro. somos conscientes, ¿no? Entonces, eh, si es así, es difícil que esa persona pueda cambiar. Em, Que no imposible, ¿no? Porque claro, estamos en esta tierra de paso y mientras mejor nos claro, adecuemos. claro. Vamos a la siguiente, porque sí, ya lo hice. Ah, ya, ya. Entonces, La siguiente, claro, vamos la ya para 5 no. de Roberto Sánchez, la carta astral. Ajá. El señor Sánchez, fecha 13 de febrero de 69 a las 9:53 de la mañana. En el caso de él, Plutón está en la casa 6, Ujú. ¿no? Eh, ya Que tiene que ver con lo hablamos laboral. bastante claro, exacto, ¿no? Justamente iba a mencionar eso, ¿no? La casa 6 nos habla de los servidores, la salud, ¿no? Está relacionado con Virgo, Ujú. con el signo de Virgo y su regente es Mercurio, ¿no? El La planeta, comunicación. claro, la comunicación con los grupos,
de trabajo, por lo general, ¿no? Ujú. El- las mascotas, todo lo que es doméstico, digamos, la rutina, el trabajo, ¿no? Del día a día, las vestimentas, todo ello es lo que tiene relación con la Sí. casa 6, ¿no? Ahora, eh, como digo, estamos hablando de la casa de lo que es el trabajo o con quienes trabajo. Plutón, hablábamos de las cosas ocultas y Ujú, también que representa también el psicoanálisis, ujú. ¿verdad? Y el señor Sánchez es psicólogo, Claro, ¿no? sí. Digamos que incluso en ellos, ¿no? Lo que es la vocación también la puede dar, ¿no? Un planeta, ¿no? Por ejemplo, un Plutón bien Aspectado. aspectado puede hablarnos de ingenieros mineros, ¿no? Ingenieros Claro. metalúrgicos, petroquímicos, eh, joyeros, en fin, Ujú, claro. todas, digamos, estas profesiones que tienen que ver Clase con, extracción. exacto, con todo lo que es propiedad Subsuelo del o algo así. subsuelo, exacto, ¿no? Entonces, eh, y claro, también, ¿no? En este caso, si hablamos ya de temas espirituales, mentales, Ujú, ¿no? No, de las cosas que no podemos ver, entre ellas, por ejemplo, está la psicología, la psiquiatría, etcétera, ¿no? claro. Eh, y bueno, el psicoanálisis, en fin, que es lo que en este caso está representando el señor Sánchez. Ahí, digamos, está un poco mejor aspectado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ujú, Claro, quienes lo conocen aparentemente indican que, bueno, el señor Sánchez también tiene sus temitas, que bueno, nosotros no podemos poner las manos al fuego por nadie, ujú. simplemente damos información, ¿no? Y en efecto, ¿no? También han salido personas a indicar que, bueno, el señor en el partido ha tenido comportamientos no tan amicales, por decirlo así, o en el mismo Congreso, ¿no? Donde al parecer sus actitudes tampoco han sido, digamos, tan claras, pero vamos ahí al ambiente, ¿no? De lo laboral, un poco, ¿no? Ujú, Claro, en este caso su trabajo es el Congreso, ¿no? En el Congreso. claro. Em, y bueno, ¿y cómo afecta? Pero en este caso, ¿no? Haciendo la comparación y, bien, nótese que Plutón está exactamente en la casa opuesta, Claro, justo iba a decir eso, ¿no? ¿no? A la mitad del Entonces, 12-6. ese Plutón más o menos sí se puede ver, ¿no? Mm, Como digo, ok, claro. o sea, el señor plutoniano en la parte laboral al menos, ahí está, ¿no? Ujú, Es lo que vemos, el señor es discípulo. ujú. Entonces, ya el resto del cómo trabaja y todo, ya es otra cosa. Eh, Está en conjunción con Urano, ¿no? Y Urano es, eh, como dije, el planeta que rige a Acuario, que es el planeta de la comunicación, Ujú. y eh, este, le permite probablemente eh, La soltura la de... soltura de la comunicación, de expresarse, de contactar a la gente, ¿no? Urano es la octava mayor de Mercurio, digamos así, ¿no? En Ujú, temas de comunicación, de contacto, del ujú. te comunico, te expreso lo que pienso, ¿no? Entonces, ¿Y qué va por tendría ahí. que cuidar él? Porque todos tenemos sombra, Claro, en su máxima sombra y claro, teniendo que Plutón en su casa 6, claro. ¿qué es lo que tendría Lo que que...? pasa es que, como dije, ¿no? Plutón busca poder siempre. Ah, ok. Entonces, claro, en este caso, como dije, O sea, no es casualidad que los dos estén... es más Claro, claro, visible, ya te pero entendí. en el caso del señor Sánchez, su poder es en su entorno, básicamente en su entorno, las personas que lo rodean por ahí. eh, Puede ser que por ese lado
él esté manejando ese poder inconsciente que tiene, ¿no? Claro. Pero en cambio, sobre el caso anterior, el poder está oculto, En nadie la lo ve. 12. Y ese poder a veces es más, eh, por decirlo de alguna forma, y es mi modo particular de verlo, es más dañino. Si eres inconsciente, si no lo Claro. ves, si no sabes quién es, ¿Cómo entonces, manejar? claro, ahí, bueno, es más o menos lo básico, ¿no? Y otra característica similar es que también tiene su sol, que está en la casa 11, ¿no? Está justo en la zona, digamos, socio-universal. eh, Está en oposición a la luna, que está en la casa 5, que también puede haber habido en ese tiempo, ¿no? Distanciamiento de sus padres. Mm, ok. Ahora, claro, ese distanciamiento también nos puede hablar, no necesariamente de una De rompimiento, ruptura, sino de sino de, por por ejemplo, trabajo, exacto, una, ¿no? Un que alguien esté distanciamiento por trabajando en un lado y trabajo, estén exacto, viviendo. ¿no? Que muchas veces es lo mejor, ¿no? Porque cuando la relación está, digamos, en esas etapas, si la pareja se encuentra junta, hablo en general, em, Podría haber más fricción. genera fricción y separación, ¿no? Ok. Y lo digo porque entiendo que el señor tiene hermanos y todo, igual que Ujú, en el caso anterior, ¿no? La señora Fujimori también tiene hermanos, en fin. Entonces es obvio que los padres han continuado juntos, ujú. ¿no? Eh, el Marte, ¿no? Bueno, ya que hablamos en el caso anterior de Marte, aquí este Marte se encuentra en la casa, en la octava casa, ¿no? Junto a Neptuno. La octava casa nos habla más o menos de la economía de la pareja, en fin, ¿no? Que es una economía, digamos, que cuando está Marte se le habla de una economía de guerra, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Obviamente, si es una persona luchadora, que emprendedora, en fin, obviamente va a poder sí o sí subsistir y tener probablemente una economía muy buena. Em, pero es como menciono, más o menos en forma general lo que se puede ver, ¿no? Este Plutón, en este caso, no tiene, digamos, tiene aspectos de oposición con Quirón y el nodo norte, pero para lo que implican estos astros, no es, digamos, tan relevante, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en el caso de él, Quirón se encuentra en su 12ª casa, ¿no? Que es la casa, ya sabemos, de las cosas ocultas, de nuestro yo interno, del inconsciente colectivo. Entonces, ese Quirón podría estar hablando de las heridas que podría él tener de repente hacia sus altos ideales, ¿no? De repente él ha querido hacer algo, se me acaba de ocurrir, ¿no? Como cuando él menciona que quiso ser parte del mundo Ujú, eclesiástico, ¿verdad? Y luego ello, bueno, por motivos personales, ujú. bueno, se apartó y ya se dedicó más al tema social, ya directamente, Claro, en fin. Y bueno, puede ser que por ahí ese Quirón le haya, ¿no? Dado esa dirección, claro. por decirlo de alguna forma, ¿no? Y de sanar esas heridas, ¿no? De repente de necesidad, digamos, de su niñez probablemente, en fin. Son cosas que tendríamos que ir analizando poco a poco, como les Ujú. digo, pero A es grosso muy, modo. muy, muy amplio, ¿no? Y bueno, ya La nos iríamos siguiente. a la siguiente Aquí diapositiva es. Gracias, muchas gracias. y les agradecemos por el tiempo, por la paciencia, por seguirnos, por darnos me gusta, por acompañarnos y por favor compartan, denle su like, activen la campanita,
Eh, Y pueden y hacer sugerencias también de algún claro, tema que quieren que tratemos. claro, claro que sí. Tienen ahí el número también para que nos escriban, ¿no? De Mensajes repente quieren solamente. profundizar sobre algún tema, eh, sienten que alguna situación que se esté dando pueda tener relación con algún aspecto astrológico, ¿no? O incluso numerológico también, nos lo pueden hacer saber y con gusto podemos incluirlo dentro de los temas que manejamos con Bea aquí, con mucho cariño para todos ustedes. Así que Pásenla bonito, muchísimas pórtense bien. gracias. Me tocó hoy día ser El Máximo por protagonista. acá, así que bueno, Un espero que haya abrazo. sido del agrado de todos y Creo que sí, a muchísimas mí me gracias de gustó la nuevo. historia. Cuídense mucho. Aprendí mucho. Gracias, Gracias, bye gracias. bye. Nos vemos. Sorrows, the